Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Salvador. No es un nombre artístico ni un alias. Así me pusieron, irónicamente, porque lo último que soy es alguien que salva. Me dedico a lo que se dedica mucha gente en este país, aunque nadie lo diga abiertamente. Soy sicario. Llevo poco más de 17 años trabajando para el mismo grupo, en Jalisco. Y aunque he hecho de todo, desde cobrar cuentas hasta levantar, lo mío, lo que se me da, son las ejecuciones limpias. Cuando llevas tanto tiempo en este negocio, dejas de hacer preguntas. Te dicen a quién, dónde y cuándo, y tú ejecutas. ¿Es eso o terminas del otro lado del cañón? Hasta hace poco, jamás dudé. Nunca tembló mi mano, nunca me cuestioné si el tipo que tenía enfrente merecía morir. Hasta ese día. Fue una mañana cualquiera cuando el licenciado, como todos le decimos al jefe de plaza, me mandó llamar a su casa de seguridad en Tlajomulco. Un lugar discreto, casi vacío, rodeado por terrenos sin construir. Al llegar, me recibió con su clásico estilo, sin rodeos. Tengo un encargo delicado. Vas a trabajar solo. Nadie puede saber. Es prioridad 1. Asentí. No pregunté nada. Me entregó un folder sellado con cinta negra. Era costumbre cuando el objetivo era alguien cercano al círculo interno. Abrí el folder mientras me servía un café de la cocina. Lo que vi me heló la sangre. Era una foto vieja, una que yo conocía, porque yo la había tomado. Ahí estaba él, sentado en una banca de la secundaria técnica número 34. Cabello largo, playera negra de pantera, cara de no querer sonreír nunca. Mi hermano Emiliano. La imagen no podía tener más de 15 años. Debajo había otra foto, esta más reciente. Su cara era más delgada, ojerosa, y su barba descuidada. Pero era él. No podía confundir esa cicatriz en el mentón, la misma que se hizo de niño cuando se cayó de la azotea intentando rescatar a un gato callejero. Me quedé helado. ¿Qué es esto, Lick?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ese es el objetivo, Salva. Lo reconociste, ¿verdad? No respondí. Desapareció hace casi 8 años. Creímos que estaba muerto, pero reapareció y anda metiéndose donde no debe. Dice que viene de parte de otro grupo, que tiene información, que quiere negociar, y no podemos darnos ese lujo. ¿Me estás entendiendo? Asentí, pero la mente me zumbaba. Está en una casa de seguridad nuestra, en el Cerro del 4, pero no sabe que ya lo tenemos ubicado. Nadie más sabe esto, ni siquiera los de adentro. Es discreto, limpio. Solo entras, haces lo tuyo y sales. ¿Estamos? Sí, licenciado. Pero no lo estábamos. Esa noche no dormí. Mi hermano Emiliano había desaparecido una tarde lluviosa del año 2017. Tenía apenas 20 años. Lo buscamos por toda la ciudad. Hospitales, cárceles, semefos. Nadie supo nada. Mi madre se murió con el corazón reventado por no saber si su hijo estaba vivo o muerto. Y ahora resultaba que sí estaba vivo, y que yo tenía que matarlo. Pensé en largarme, desaparecer yo también, pero sabía que no podía. El Lick no perdona eso. Nadie huye de este negocio con vida. Así que decidí ir, pero con una intención distinta. No iba a matarlo, iba a sacarlo, o al menos eso creí. La casa estaba ubicada en una colonia irregular, de esas donde el pavimento nunca llegó. Calles sin nombre, terrenos sin bardas, casas de bloc sin repellar. Al fondo, casi pegada al cerro, una casa de 2 pisos sin ventanas. Perfecta para encerrar a alguien sin que nadie pregunte nada. Llegué a las 3 de la madrugada. No había vigilancia. La fachada estaba iluminada apenas por una lámpara de calle que parpadeaba. Me bajé del auto con la pistola asegurada en la cintura y una linterna. La puerta principal estaba sin candado, como me había dicho el licenciado. Adentro olía a humedad y orina seca.
El aire estaba cargado, espeso. Avancé con cuidado por el pasillo principal hasta llegar a una habitación en el fondo. La puerta estaba cerrada con un candado simple. Lo corté con unas pinzas que llevaba en el cinturón. Lo que vi adentro me destruyó. Emiliano estaba sentado en una esquina, con las manos esposadas al tubo de una cama oxidada. Tenía el rostro inflamado, un ojo cerrado por completo y la boca reventada. Pero me reconoció. «Salva», murmuró. No supe qué decir. No podía hablar. Me arrodillé frente a él y traté de tocarle la cara, pero él se echó para atrás, temblando. «Soy yo, cabrón. Tranquilo», le dije, con la voz quebrada. Pensé que eras uno de ellos. «Ya estás bien. Vamos a sacarte». Pero antes de que pudiera sacarle las esposas, dijo algo que me hizo detenerme en seco. «No puedes. No entiendes. No soy el mismo». «¿Qué?» «Salva, me metí en cosas muy oscuras, cosas que no puedes imaginar». «¿A qué te refieres?» Me miró, con los ojos inundados de miedo, y luego murmuró. «No soy el Emiliano que tú recuerdas». Los minutos siguientes fueron un caos mental. Me contó que sí, que había sido reclutado por otro grupo, que primero fue halcón, luego mula, y después lo metieron en cosas más turbias: tráfico de órganos, experimentación con humanos, grabaciones de tortura para la Deep Web. Yo no era yo, Salva. Me convertí en otro, uno que disfrutaba cosas horribles. Y ahora, eso que me hicieron, no se va. No importa, vamos a irnos. Vamos con alguien que pueda ayudarte. ¿A dónde? ¿A qué hospital? ¿A qué cura? No hay salida. Y tú no deberías estar aquí». En ese instante, escuché una puerta abrirse al fondo de la casa. Alguien más estaba ahí. Saqué mi pistola y le hice una seña para que guardara silencio. «¿Quién más está aquí, Emiliano?» No respondió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No me dejaron solo. Apagué la linterna y me escondí detrás de la puerta. Los pasos se acercaban lentos, arrastrados. Respiración pesada. No era el estilo de un sicario, era algo más. Un hombre entró al cuarto. Llevaba una bata de médico sucia de sangre seca, la cara cubierta con un cubrebocas quirúrgico, los ojos inyectados de odio. Me apuntó con un bisturí. Yo disparé sin pensarlo 2 veces. 1, 2, 3 veces al pecho. El tipo cayó como saco de papas. Pero entonces escuché más pasos. No estaba solo. Corrí hacia Emiliano y le quité las esposas. Lo cargué como pude. Lo tenía que sacar de ahí. El sonido de pasos bajando por la escalera retumbaba en las paredes. Eran más, muchos más. Hombres con batas, con máscaras quirúrgicas, todos caminando igual, arrastrando los pies, como si ya no fueran completamente humanos, como si algo los moviera desde adentro. «¿Qué es esto?», grité. «Son los que me hicieron lo que soy ahora, y no nos van a dejar ir». Disparé a la puerta. Corrimos entre balazos, gritos y vidrios rotos. Logramos salir a la calle, subirnos al auto y largarnos cuesta abajo, entre terracería y oscuridad. Nunca regresé a esa casa. Emiliano y yo nos escondimos durante 112 días en un rancho abandonado en Nayarit. No hablaba mucho, dormía poco, se cortaba los brazos para sacarse algo que tenía dentro, decía. Lo llevé con un psiquiatra clandestino en Tepic. No sirvió de nada. Una noche me desperté con la escopeta en la cara. Era él. «Lo siento, Salva. No puedo seguir así. Ya no soy tu hermano». Le rogué. Le lloré. Le recordé nuestra infancia, el caldo de pollo de mamá, la bici que compartíamos. Pero no bastó. Se voló la cabeza ahí mismo, frente a mí. A veces sueño con él, o con esa casa, con los hombres de bata que no se defendían como sicarios, sino como muñecos rotos. Le entregué sus restos al licenciado. Le dije que el trabajo estaba hecho. No preguntó cómo. Y yo sigo trabajando, matando. Pero desde esa noche, mi puntería no es la misma. Ni mis manos, ni mis sueños, porque no maté a un objetivo.
Maté al último pedazo de mí que quedaba humano. Yo no era un asesino, no como los que salen en las noticias, esos que matan por impulso o por venganza. Lo mío era trabajo, silencioso, preciso y por encargo. En este país eso todavía se paga bien, aunque cada vez hay más ruido, más ojos, más teléfonos grabando todo. Por eso mis reglas eran simples: nunca 2 veces en el mismo lugar, nunca de noche, nunca por impulso. Solo el objetivo, rápido, limpio, olvidable. Pero esa noche en Tlaquepaque rompí una de mis propias reglas. No porque quise, sino porque la víctima habló. Y lo que dijo me hizo dudar por primera vez. Era martes. Esa clase de noche sin importancia, de esas que se sienten como una repetición aburrida del lunes. El tipo se llamaba Adrián, 40 y tantos años, contador. Le habían encontrado desvíos en la nómina de un sindicato y alguien más arriba, alguien que no se mostraba nunca, había decidido que ya no era útil. Me mandaron su foto, sus horarios, los trayectos que hacía, la marca de su coche, hasta qué tipo de café pedía. Todo pagado por adelantado, como siempre. Lo seguí durante 3 días, nada fuera de lo común. Trabajaba en una oficina gris frente a una notaría en la zona centro. Salía entre las 6:30 y 7. Luego manejaba hasta su casa, un fraccionamiento cerrado de esos que parecen todos iguales. Pero esa noche no fue a casa. Tomó otra ruta, hacia la zona del Cerro del Cuatro. Pensé que era coincidencia, tal vez alguna junta, un cambio de rutina. Pero no. El tipo se estacionó en la calle lateral de un edificio viejo, caminó una cuadra y entró a un local de puerta blanca sin letrero, con vidrios polarizados. A los 10 minutos salí del coche, fingí hablar por celular y me acerqué. Desde afuera se escuchaban voces, pero ninguna fuerte. Me alejé antes de llamar la atención. Esperé 40 minutos. Cuando Adrián salió, iba solo. Revisé mi reloj. No había tráfico ni cámaras. Era el momento. Caminó hacia su coche. Lo dejé avanzar. Apuré el paso. Cuando estuvo a punto de abrir la puerta, le puse la mano sobre el hombro. ¿Adrián Pérez?, pregunté, como si fuera un cobrador cualquiera. Volteó. Su cara no mostró sorpresa, como si ya supiera que algo le iba a pasar. Sacó las llaves del auto y las tiró al suelo. ¿Puedo hacer una llamada?, dijo sin temblar. No respondí. No era costumbre permitir nada. Pero lo dijo con una voz que no era de miedo, ni súplica, sino de alguien que sabía que ya no había salida. Solo una llamada. Es para mi mamá, dijo. Tiene 80 años, está sola, no sabe nada. Solo quiero oír su voz. Te lo pido como hijo, no como contador ni como nada de lo que hice. No sé por qué dudé. Era como si su voz me hablara desde otro lugar, uno donde la culpa no era suya. Lo miré. Su cara no era la de alguien que pensaba correr o rogar. Me di cuenta de que él ya se había despedido del mundo hacía días. Solo quería cerrar un círculo. Hazlo rápido, le dije, bajando la mano. Sacó el celular con cuidado, marcó y lo puso en altavoz. ¿Mamá? Una voz dulce, arrastrada por los años, respondió al otro lado. Mi amor, qué milagro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo quería decirte que te amo, que gracias por todo. No importa lo que pase, quiero que te quedes tranquila. No te preocupes por nada, ¿sí? La señora empezó a llorar sin entender. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me hablas así? Adrián volteó a verme. Me miró como si yo ya fuera parte de su historia, no de su muerte. No hice nada, mamá, respondió. Solo confié en quien no debía. ¿Estás con alguien?, preguntó ella, de golpe. Y entonces, contra todo, me habló. Por favor, joven, si está escuchando esto, le suplico que no le haga daño a mi hijo. Él no es malo. Tal vez se equivocó, como todos. Pero es mi hijo, mi único hijo. Por favor, se lo ruego, no lo mate. Tragué saliva. Ese, por favor, no venía del miedo.
Venía de un lugar más profundo, de esos que uno ya no escucha en este trabajo. Por un segundo, sentí una grieta, como si esa mujer me hubiera arrancado un pedazo de algo que creía muerto. «Mamá», dijo Adrián, con voz quebrada, «dime dónde estás. Voy por ti. No importa qué hayas hecho, yo te protejo». Él colgó. Nos quedamos en silencio. «Ya está», me dijo sin temblar. «Podemos terminar». Pero yo no me moví. Algo me ardía en el pecho. No era duda, era otra cosa. Yo no era un asesino, no como los que salen en las noticias, esos que matan por impulso o por venganza. Lo mío era trabajo, silencioso, preciso y por encargo. En este país eso todavía se paga bien, aunque cada vez hay más ruido, más ojos, más teléfonos grabando todo. Por eso mis reglas eran simples: nunca 2 veces en el mismo lugar, nunca de noche, nunca por impulso. Solo el objetivo, rápido, limpio, olvidable. Pero esa noche en Tlaquepaque rompí una de mis propias... «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. «Porque me dijeron que nadie se atrevería, que tú eras rápido, eficaz, un fantasma, pero también porque quería saber si quedaba algo de humano en ti. Te ves joven. Alguien te debe de estar esperando en casa, ¿no?». No respondí. Volví a ver la calle, vacía, sin testigos. Yo solo desvié fondos, ¿sabes? Pero no por codicia. Fue para pagar un tratamiento. Mi madre tiene un cáncer en los huesos. No quise quedarme viendo cómo se apagaba sin hacer nada. Me metí con gente que no perdona errores. Sabía que me iba a tocar pagar. Lo miré de frente. No había mentira en sus ojos, tampoco miedo, solo cansancio y una dignidad que pocas veces había visto. Saqué el arma. No temblaba, pero mis dedos tardaron más de lo normal. «Vete», le dije. «No me obligues a decidir por ti». Adrián no dijo nada. Caminó hacia su coche, abrió la puerta, se subió y se fue, sin mirar atrás. Esa noche apagué el celular, tiré el chip al canal que corre detrás de las vías del tren. No volví a recibir llamadas del patrón. Me quedé en un hotel barato del centro, sin dar mi nombre. No pude dormir, no por culpa, sino porque por primera vez en muchos años alguien me había hablado como si todavía pudiera ser salvado. Días después, me llegó un mensaje por un número desconocido. Solo decía: «Gracias. Mi mamá está estable. Nos fuimos del país. Nunca olvidaré lo que hiciste. Si alguna vez necesitas un contador honesto, ya sabes a quién buscar». No lo bloqueé. Solo apagué el teléfono de nuevo. Desde entonces no acepto trabajos. Ya no soy ese hombre. Pero cada vez que oigo sonar un celular, en algún lugar profundo, todavía escucho la voz de esa madre, rogando por su hijo, sin saber que le estaba hablando al hombre que debía matarlo. Y tal vez, en ese momento, algo en mí también fue perdonado. Dicen que nadie se retira de esto, que al sicario no lo jubila la edad ni las ganas, sino la muerte o el plomo. Pero yo quise probar lo contrario. Quise vivir. Me llamo Ramiro, aunque ese nombre dejó de tener valor cuando empecé a trabajar para gente que te llama por apodos o ni siquiera te mira a los ojos. Durante casi 10 años trabajé como sicario para un cártel que opera en el norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nunca menciono el nombre del grupo. A estas alturas es como invocar al diablo. Empecé joven. Lo típico: pobreza, barrio caliente, promesas de poder y un arma en la mano antes de cumplir los 18. Pero no empecé matando. Primero eran encargos menores: vigilancia, cobros, cuidar cargamentos. Luego vino el día en que me tocó. Y lo hice. No por gusto, sino porque entendí que ahí no hay espacio para dudar. Dudas una vez y te vas con el que ibas a mandar al hoyo. Con el tiempo me hice respetar. El patrón me tenía confianza. Incluso me mandó a Reynosa una temporada a entrenar a un grupo nuevo. A veces me preguntaba si eso era orgullo o una condena disfrazada de favor. Pero todo cambió el día que nació mi hija. La llamamos Abril. El nombre lo eligió mi mujer, Laura. Fue el primero que pronunció en voz alta cuando la vio por primera vez. En ese momento supe que tenía que salirme,
aunque no sabía cómo. Sabía que iba a costarme caro. Lo planeé por meses. Cambié mi rutina, abrí un negocio de lavado de autos como fachada, empecé a rechazar trabajos fuera de mi zona, fingí problemas de salud. Quería desaparecer poco a poco, que se olvidaran de mí como un mueble viejo. Pero en este mundo no se olvidan, solo esperan a que bajes la guardia. El último encargo fue en Matamoros. Me pidieron que acompañara a un paquete que venía del sur, nada del otro mundo, pero no quise ir. Usé la excusa de mi hija enferma. El patrón aceptó, o al menos eso creí. A los 2 días me enteré de que ese encargo había salido mal. Un retenazo, 2 muertos, y uno de ellos era sobrino de un jefe de plaza. Me citaron en una casa en las afueras. Fui, pero ya con el presentimiento de que algo no andaba bien. Cuando llegué, solo estaba el Puma, uno de los viejos. Me miró como quien mira a un perro herido. Me dijo que el patrón quería que me calmara un tiempo. Eso sonaba a sentencia disfrazada. Esa noche llegué a casa y le dije todo a Laura. No detalles, pero sí lo suficiente. Que tenía que irme, que era cuestión de días antes de que vinieran por mí. Le propuse que nos fuéramos juntos, los 3, a Monterrey primero, luego cruzar a Texas. Había ahorrado, teníamos cómo, pero Laura se puso fría. No lo entendí en el momento, solo me abrazó y me dijo, haz lo que tengas que hacer. Esa noche, dormimos juntos como si fuera la última, porque lo fue. Me desperté a las 5, como siempre. Fui por un café a la cocina y al pasar por la sala, vi la puerta entreabierta. No me sonó raro. A veces Laura salía al jardín, pero cuando entré a la cocina, vi que no estaba. Ni ella, ni la niña. Mi corazón se aceleró. Llamé su nombre, primero en voz baja, luego grité. Nada. En la mesa había un papel, doblado cuidadosamente. Solo decía, perdóname. Tengo miedo. No quiero que nos maten por tu culpa. Sentí que el suelo se me abría. Quise pensar que era un mal sueño, pero sabía que no. Ella me había entregado, no porque me odiara, por miedo, por desesperación, por proteger a nuestra hija. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Me quise arrancar los ojos, el alma, pero no podía quedarme quieto. Tenía que moverme. Corrí a la recámara, busqué el teléfono quemador, lo encendí. Tenía un mensaje de un número desconocido. Ya sabemos, hora de pagar cuentas, no corras, hazlo por ella. Sabían dónde vivía, sabían que me estaba yendo, y me ofrecían una salida, presentarme, como una ofrenda, como un perro que se entrega al amo con la cola entre las patas. Sabía lo que eso significaba. En vez de huir, tomé mi pistola y salí por la puerta trasera. Corrí por los baldíos hasta la vieja casa donde solía esconderme en mis primeros días. Una construcción abandonada cerca del canal, con puertas oxidadas y muros llenos de grafitis. Nadie pasaba por ahí. Estuve horas sin moverme, pensando. Y fue en esa oscuridad donde se me ocurrió lo que nunca antes habría imaginado. No iba a entregarme, ni a huir. Iba a resistir, al menos un poco. Al menos el tiempo suficiente para que me sintieran en la nuca. Si iban a venir por mí, que les costara. Pasé 2 días moviéndome entre casas abandonadas, esperando. Tenía algo de comida, armas y un solo objetivo: no morir de rodillas. El tercer día los vi llegar. 3 camionetas, gente con la cara cubierta. Sabía que venían por mí. No gritaron, no dispararon. Se movían como culebras, lentos y seguros de su presa. Esperé en el segundo piso. Tenía una vista directa al patio delantero. Cuando el primero cruzó la puerta, disparé. No lo pensé, no sentí culpa, solo instinto. Cayó de inmediato. Eso los alertó. Respondieron con una lluvia de balas que casi me revienta los oídos. El polvo, el concreto, todo tembló. Pero yo seguía respirando. Disparé de nuevo. Alcancé a herir a otro. Luego tiraron algo que sonó como una granada. El estruendo me hizo sangrar por la nariz. Pero no me rendí. No sé cómo sobreviví esa noche. Solo recuerdo que, cuando todo terminó, la casa ardía por uno de los cohetes que lanzaron.
Me arrastré por una grieta en la parte trasera y me metí entre los canales de riego. Y escapé. No me creas si quieres, pero aquí estoy. Han pasado 3 meses desde entonces. Estoy en Chihuahua. Nadie sabe. Cambié el nombre, la cara. Me volví invisible. Trabajo en un taller mecánico. Duermo en un cuarto con paredes de tabla roca y comparto baño con otros 5. Pero estoy vivo. A veces escucho rumores. Que el cártel sigue buscando al traidor. Que Laura y la niña están en algún lugar de Coahuila, bajo protección. No las busco. No por cobarde, sino porque ya no tengo derecho. Me despierto cada madrugada esperando una bala. Vivo con el estómago hecho nudo, pero cada vez que respiro, sé que he ganado otro día, que estoy más lejos de esa vida, que me estoy transformando en alguien más. Nadie se retira de esto, dicen. Yo digo que tal vez sí, pero no sin pagar con pedazos de uno mismo. Y yo ya no tengo muchos pedazos que ofrecer. Yo no quería estar ahí. Había cumplido con mi parte, como siempre, sin preguntar. Me llamo Samuel, aunque en este mundo nadie usa nombres verdaderos. Allá afuera era el Güero, y por dentro de la organización era nada más otro engrane, otro tipo al que llamaban cuando se necesitaba presencia, control o silencio. Llevaba casi 6 años dentro, lo suficiente para saber cuándo una fiesta no era una fiesta. La orden llegó 3 días antes. El patrón celebraría su cumpleaños número 50 y quería a todos los leales reunidos en su rancho, allá por la sierra de Durango, cerca de Tamazula. No había forma de negarse, aunque ya para entonces muchos empezábamos a sospechar que algo andaba mal. Había demasiados ajustes de cuentas en semanas recientes y rumores de que alguien había filtrado una ruta de traslado. Cuando hay traiciones en el aire, las fiestas se convierten en trampas. Llegamos por la tarde. A cada invitado le revisaban el coche y el cuerpo como si fuéramos extraños. Había más sicarios de lo normal y un dron zumbaba sobre el terreno desde el cielo. Los vehículos de lujo se alineaban frente al portón y el jardín estaba adornado como para una boda. Había luces, música en vivo, una carpa llena de mariscos, mezcal, tequila y mujeres traídas de Guadalajara, todas peinadas como si fueran reinas. El patrón apareció después de las 8, bajando de una Suburban negra, escoltado por 4 hombres armados con fusiles que nadie disimulaba. Estaba de buen humor, o fingía estarlo. Saludó con palmadas en la espalda, abrazó a los de confianza, besó a su esposa y subió a un pequeño escenario improvisado donde agradeció nuestra lealtad. Dijo que sin nosotros, él no estaría vivo, que éramos su familia. Pero ya saben, hasta en la familia se mete el diablo, dijo entre risas. La frase se clavó como puñal sin filo. Las primeras horas fueron normales. Comí ceviche, tomé 2 cervezas, saludé a conocidos, evité a los que no me caían. Algunos bailaban. Las mujeres reían, nerviosas. A eso de las 11, el patrón volvió a subir al escenario. Ya tenía la camisa desabotonada, los ojos inyectados, la sonrisa torcida. Levantó una copa y dijo, con voz gruesa, «Ahora sí, llegó la hora de probar lealtades». Se hizo un silencio. No total, pero sí el suficiente para saber que algo iba a cambiar. Las risas se apagaron. Los músicos dejaron de tocar sin que nadie se los pidiera. El patrón pidió que todos los hombres de confianza pasáramos al centro del jardín. Éramos alrededor de 25. Nos formaron en 2 hileras. Me temblaban las piernas, pero me mantuve firme. No podía mostrar miedo. En esta vida, el miedo huele. El patrón bajó del escenario. Caminó entre nosotros como si eligiera ganado. Dijo que tenía información confirmada. Alguien del círculo cercano lo había traicionado. Que la DEA andaba muy cerca últimamente, que uno de nosotros había vendido la ruta, que necesitaba saber con quién contaba. Nos miraba uno por uno, hablaba como si fuéramos sus hijos. Voy a hacer esto fácil, cada uno va a elegir. ¿Quiere seguir aquí o se va? Si se va ahorita. Pero no vuelve. Nadie se movió. Bien, entonces vamos a hacer una dinámica para sellar esta hermandad.
Cada uno de ustedes va a demostrar su lealtad, uno por uno. La palabra dinámica me sonó tan enferma como su sonrisa. Luego hizo una seña. Sacaron a 3 hombres, 3 muchachos, jóvenes, esposados, con las camisas manchadas de sudor y tierra. Nos dijeron que eran los sospechosos, que uno de ellos era el soplón, que los otros 2 habían tenido mala suerte. Van a matarlos, uno cada quien. El que no lo haga ya no está conmigo, así de fácil. Los murmullos se apagaron de golpe. Nadie habló, nadie preguntó. Uno por uno, los de la fila pasaron al frente. Les daban un arma cargada, les decían a quién disparar, y uno por uno, los muchachos iban cayendo. Vi cómo le temblaban las manos a el tigre, a quien consideraba una piedra sin alma. Vi cómo se descompuso la cara de el sapo cuando apretó el gatillo. Yo estaba en la segunda mitad de la fila. El tercero en pasar fue el cholo, que vaciló un segundo de más. No llegó a disparar. El patrón le voló la cabeza con su propia pistola, así, sin drama, como si matara una mosca, y eso lo cambió todo. Lo que siguió fue un desfile de obediencia, disparos secos, cuerpos cayendo, gritos contenidos. La sangre empezó a oler. Cuando me tocó pasar, ya no quedaban muchachos, solo uno. Tenía la cara morada, los labios partidos. Me miraba sin rencor, como si ya estuviera muerto. Me dieron el arma, me temblaban las manos. El patrón me miraba. Yo sabía que no podía fallar. Sabía que si dudaba, moría. Y aún así, dudé. Le apunté al tipo. Estaba a menos de 3 metros. Podía ver su miedo como si lo respirara. Cerré los ojos un segundo. Apunté a su pierna. Jalé el gatillo. El balazo lo tiró. Gritó. No murió. ¿Qué chingados fue eso?, bramó el patrón. No contesté. Lo volví a apuntar, esta vez a la cabeza, pero no disparé. Lo miré, y en ese segundo, en ese hueco de silencio, supe que ya no había marcha atrás. Disparé, pero no a él. Volteé el arma y disparé al suelo, 3 veces. Ya no juego esto, dije. Mi voz no me pareció mía. Los guardias del patrón reaccionaron, me encañonaron, esperé la bala, pero algo cambió, algo que no esperaba. La mitad de los hombres bajaron las armas. Uno gritó: «¡Ya basta de estas mamadas!». Fue como un trueno, gritos, forcejeos. Alguien golpeó a un guardia, disparos al aire. La música arrancó sola, como poseída. El caos se desató en segundos. Corrí. Me metí entre los arbustos, salí por la parte trasera del rancho. Había una vereda que conocía, porque años atrás ahí se enterraban cuerpos. Bajé corriendo, me raspé los brazos, me lastimé un tobillo, pero no me detuve. No sé cómo, pero logré llegar al coche. No a mi coche, a uno que había quedado sin vigilancia. Encendí. Salí como rayo. No volteé. Manejé sin rumbo durante 2 horas, hasta que vi un letrero que decía Canelas. Me detuve en una gasolinera, entré al baño, vomité. Hoy vivo en un lugar pequeño del sur, cambio de casa cada 6 meses. No uso mi nombre, no contesto llamadas. Sé que el patrón sigue vivo, que nadie lo pudo parar, que los que me cubrieron esa noche probablemente pagaron caro, pero yo estoy vivo. Eso no es redención, es deuda. Y la pago todos los días, recordando los ojos de aquel muchacho, el único que no maté, y que quizás algún día también me esté buscando. A nadie le gusta hablar de lo que hago, pero alguien tiene que hacerlo. No es tan complicado como parece. Solo se necesita ácido, paciencia y, sobre todo, estómago. Lo más difícil no es el olor, ni el calor del tambo cuando empieza a hervir. Es el silencio. Ese silencio espeso que se mete en la cabeza mientras esperas a que la carne desaparezca. Trabajo en una casa abandonada en Iztapalapa, a unas cuadras del periférico. Nadie se asoma por aquí. Las calles están llenas de baches, los postes tienen años sin funcionar, y el único ruido constante es el de los perros que se pelean por las obras. El lugar es perfecto. Nadie pregunta nada. Nadie escucha nada. Mi nombre no importa. Solo soy el que desaparece los cuerpos.
Cada semana recibo los encargos. Llega una camioneta blanca sin placas, siempre manejada por el mismo güey con cara de nada. Se baja, me deja el paquete envuelto en plástico y se va sin decir una palabra. Ya ni me mira a los ojos. Yo abro la lona, reviso que todo esté completo. Brazos, piernas, cabeza, todo. A veces me toca gente entera, otras veces ya los traen picados. Hay que ser meticuloso. El ácido no perdona errores. Si dejas un hueso mal sumergido, flota. Y si flota, apesta. Y si apesta, alguien puede sospechar. Al principio todo era trabajo, químico, limpio, casi científico, como si fuera una rutina de laboratorio. Me ponía los guantes, la careta, vertía el ácido en el tambo de plástico reforzado, controlaba la temperatura con una resistencia eléctrica que yo mismo instalé. Me sentaba a fumar mientras las burbujas comenzaban a subir y esperaba. Pero hace poco, algo cambió. Fue hace como un mes. Me trajeron un paquete más chico de lo normal. Pensé que era un trabajo a medias, uno de esos castigos rápidos. Pero cuando abrí la lona, vi que era una mujer joven, muy joven. No tendría más de 17 años. La cara hinchada, el pelo pegado a la piel. Tenía un tatuaje en el cuello que decía Ana. Me quedé un rato viendo ese tatuaje, sin saber por qué. Nunca me había fijado en esas cosas. La metí en el tambo como siempre, con guantes gruesos, sin mirar demasiado. Cerré la tapa y me senté a fumar. Todo como debía ser. Pero cuando regresé para revisar que el ácido estuviera haciendo efecto, vi algo que no me gustó. Había una burbuja más grande que las demás. Subía lento, pesada, como si arrastrara algo. Cuando reventó en la superficie del líquido, juraría que vi un ojo. Uno, solo uno. Abierto, mirándome. Parpadeé. Me limpié los lentes. Pensé que era mi mente. El calor, la peste, el encierro. Pero al día siguiente, mientras removía lo que quedaba para deshacerlo por completo, vi otra burbuja. Esta vez no era un ojo, era una boca. Estaba abierta, como si gritara, pero sin sonido. La burbuja reventó y salpicó el borde del tambo, dejándome el ácido en la manga del overol. Me quemé, leve, pero me dejó pensando. Desde entonces, todo empezó a irse al carajo. Me volví más cuidadoso. Empecé a revisar 2, 3 veces que el tambo estuviera sellado, que el ácido no se evaporara de más. Incluso dejé de fumar cerca, pero los rostros seguían apareciendo. No eran los mismos. Cada encargo me mostraba uno distinto. A veces hombres, a veces mujeres, a veces niños. No me preguntes cómo sé que eran niños, pero lo eran. Lo ves en los ojos, en el miedo, en la forma en que las burbujas suben lento y revientan justo cuando me inclino a mirar. Quise dejar el trabajo. Le dije al patrón que ya no quería seguir. No me dijo nada, solo me miró como si fuera idiota. ¿Y crees que alguien más va a contratar a un químico que huele a ácido fórmico y carne podrida? Tenía razón, no sé hacer otra cosa. No tengo papeles, ni familia. Solo tengo ese tambo azul en esa casa que se cae a pedazos y esa maldita costumbre de mirar cada burbuja con el corazón apretado. Lo peor vino la semana pasada. Me entregaron un cuerpo nuevo, esta vez sin cabeza. Lo metí al ácido como siempre, pensando que al menos me ahorraba ver una cara. Pero cuando el proceso comenzó, las burbujas subieron de inmediato, una tras otra, como si el cuerpo estuviera gritando desde dentro del líquido, y en una de esas burbujas, lo vi. Era mi rostro, mi cara, desfigurada, derretida, pero claramente mía. Me miraba, sin párpados, como si fuera una advertencia. Retrocedí tan rápido que tiré el banco donde siempre me siento. Me golpeé la espalda contra la pared, y ahí me quedé, temblando, mirando cómo mi cara subía una vez más, y otra, y otra. No dormí en 3 días. Intenté decirle a alguien. Fui con uno de los chalanes del patrón. Le pregunté si alguna vez había oído cosas raras del ácido. Me miró como si estuviera loco. Me dijo que mejor dejara de meterme cosas en la nariz. No me meto nada, solo café y cigarro. Y ahora, ni eso me calma. Cada vez que regreso al tambo, me repito que no voy a mirar. Me pongo los guantes, echo el ácido
Me doy la vuelta y cuento hasta 100, pero siempre, en algún punto, volteo. Y ahí están, los rostros, caras derretidas, suplicantes, en silencio. A veces hasta creo que escucho algo cuando revientan, como un lamento bajo el agua. Hoy fue peor, no tuve ni que esperar. Apenas puse el cuerpo, las burbujas subieron como locas, una tras otra. El ácido estaba más agitado de lo normal, como si algo se estuviera moviendo ahí dentro, como si no estuviera muerto todavía. Y entonces lo vi. Era ella, Ana, la del tatuaje. Me miró desde el fondo, a través del líquido espeso. No era una burbuja esta vez, era su rostro completo, deshaciéndose poco a poco, pero firme, fijo, con los dientes al descubierto. No me hablaba, pero entendí. Yo debía estar ahí. El cuerpo no era el de un encargo cualquiera, era el mío. Lo supe al ver los zapatos, mis zapatos, los que siempre uso. Y al fondo del tambo, entre los huesos, vi la cadena que siempre cuelga de mi cuello. No sé cómo llegué aquí, no sé si ya pasó, no sé si sigo afuera o si ya estoy adentro. El ácido no perdona errores, y yo cometí muchos. Tal vez me están esperando. No hay día en que no piense en esa noche. Soy taxista de aplicación en la Ciudad de México. No voy a decir cuál, da igual. Todos funcionan igual. Las calles también, llenas de baches, ruido y personas que no miran a nadie a los ojos. La rutina me había vuelto un poco insensible, como a todos los que trabajan en el volante. Te subes, te bajas, das 5 estrellas y adiós. Pero esa noche no fue rutina. Fue otra cosa. Eran cerca de las 11:30 cuando recibí la notificación. Avenida Tláhuac, afuera de un gimnasio. El usuario se llamaba Daniel. Foto de perfil borrosa, sin reseñas. Acepté. El pago ya estaba hecho con tarjeta. Pensé que sería el último viaje de la noche. Me hacía falta. La gasolina estaba por los cielos. Cuando llegué al punto, vi a un chavo con sudadera negra y gorra, revisando su celular. Pensé que era él. Bajé la ventana. ¿Daniel?, pregunté. El chavo me miró, luego revisó el celular y asintió con desgano. Simón. Se subió al asiento trasero, cerró la puerta sin decir más. Noté algo raro en su actitud. No estaba borracho, pero sí como tenso. Llevaba una mochila colgada al pecho, no a la espalda, como si le importara mucho lo que traía adentro. ¿Todo bien, bro?, pregunté. Él solo dijo, sí, dale. Entonces inicié el viaje. Lo llevé por periférico, luego por unas calles más oscuras que no conocía bien. El destino final era en Iztapalapa, cerca de la colonia Lomas de Zaragoza. Zona pesada, pero no era la primera vez que iba por allá. Lo raro fue que, antes de llegar, me pidió que lo dejara en una calle paralela. Me dijo que ahí lo esperaban. Apagué la app, di la vuelta y me detuve. Cuando se bajó, solo dijo, gracias, pero no se movió del lugar. Miraba hacia la esquina como esperando a alguien. Fue ahí cuando me di cuenta de que había otra camioneta estacionada justo en la esquina, una Suburban gris, con vidrios polarizados. No parecía de esas de familia. En eso, una voz me habló desde la banqueta. ¿Uber para Daniel? Era otro tipo, joven también, con la misma ropa, sudadera oscura, gorra, mochila cruzada. Por un segundo me quedé congelado. Ya había dejado a Daniel. Entonces, ¿quién era este? ¿Tú eres Daniel? Sí, carnal. Aquí dice que ya llegó. Miré el celular y revisé. Era él. Me tardé unos segundos en procesarlo, pero cuando me giré para ver al primero, ya no estaba. ¿Qué pedo?, le dije al tipo que tenía ahora afuera de mi ventana. ¿Tú no eres el que se subió ahorita? El tipo me vio raro. ¿De qué hablas? Nada, súbete. No supe por qué dije eso. Ya había arrancado el viaje. A veces, la mente actúa en automático. El tipo se subió, y en cuanto lo hizo, noté cómo su actitud era completamente distinta. Tranquilo, ni nervioso, ni callado. Incluso hizo una broma sobre lo fría que estaba la noche. Por cierto, ¿cuánto me vas a cobrar por cambiar el destino?
¿Lo vas a cambiar? Sí, carnal, pero es cerca. Dale derecho por aquí. No me gustó nada. Seguimos avanzando por calles cada vez más solitarias. Empezaba a darme mala espina. A unas 3 cuadras me pidió que me detuviera en un callejón estrecho, con paredes grafiteadas y sin un solo poste de luz. Aquí mero, es rápido, dijo. ¿Seguro? Sí, carnal, tú no te preocupes. Aquí me bajo y te vas. Pero no se bajó. De la sombra salieron 2 tipos más. Uno con gorra y cubrebocas, el otro con una chamarra militar. Se acercaron por ambos lados de la camioneta, uno apuntándome con algo que no alcancé a ver bien al principio. El de mi lado abrió la puerta del conductor y me dijo con una voz que no admitía discusión: «Bájate. ¿Qué está pasando? Bájate, güey». Me jaló con fuerza. Salí. El que estaba atrás también bajó y sin decir nada más, se subieron los 3 a mi coche y se fueron. Sí, así como lo estás leyendo. Me bajaron de mi propio coche, me lo quitaron y se esfumaron en segundos. Yo me quedé parado como idiota en medio del callejón, temblando, respirando rápido, sin saber qué hacer. Intenté correr detrás de ellos, pero no tenía sentido. Lo único que sabía era que me habían robado. Saqué el teléfono para llamar a la policía, pero justo antes de marcar, escuché un grito. No lejos de ahí, luego otro grito, y luego disparos. No supe cuántos fueron, pero sí fueron muchos, rápidos, secos. Parecía una ejecución. Me escondí tras una barda, temblando. El sonido se apagó tan rápido como llegó. Luego, silencio. Y después, lo que me heló por completo, una camioneta arrancando a toda velocidad. No era la mía, era la Suburban gris. Asomé apenas la cabeza. No vi a nadie. Corrí calle abajo, buscando un Oxxo, una gasolinera, algo. Cuando llegué al primer lugar con luz, marqué al 911. Balbuceé lo que pude, pedí ayuda. La patrulla tardó como 20 minutos. Cuando llegaron, les conté todo. Me llevaron a la estación a rendir declaración. Y fue ahí donde me lo dijeron. Horas antes, habían asesinado a un tal Daniel M. en un ajuste de cuentas. Era objetivo de un grupo delictivo. Tenía órdenes de captura por robo, narcomenudeo y extorsión. Pero esa noche, algo salió mal. Las autoridades dijeron que lo más probable es que los sicarios se equivocaron de persona. Se subieron al Daniel equivocado, al tipo que yo llevé por error, al tipo que, sin saberlo, entregué. Yo sigo trabajando, sí. Después de eso, recuperaron mi coche. Abandonado en Nesa, con las placas arrancadas. Los policías dijeron que tuve suerte, que normalmente, cuando te bajan del coche así, no te dejan contar la historia, pero que probablemente me dejaron vivir porque no era parte de nada. Solo era el Uber. A veces pienso en ese chavo, el verdadero Daniel, el que me dijo Simón sin dudar, el que vio la Suburban y caminó hacia su muerte sin saberlo. Tal vez sí sabía, tal vez solo quiso ganar un poco de tiempo, o tal vez yo fui el que no preguntó lo suficiente. No he vuelto a aceptar viajes con fotos borrosas. Y cuando alguien me dice Simón sin verme a los ojos, simplemente cancelo. No vale la pena jugarle a la ruleta, no en esta ciudad. Me llamo Julia, y lo que voy a contar no lo leí en ninguna noticia, ni lo saqué de una serie de Netflix. Me pasó. Y si estás leyendo esto, solo quiero que te quede claro algo. Sobreviví. No salí ilesa, pero sí viva. No sé si eso sea suerte o castigo. Todo comenzó con algo tan simple como un cambio de rutina. Mi esposo Rodrigo, con quien llevaba más de 8 años de casada, empezó a llegar tarde a casa. Nada raro, pensé al principio. La agencia de importaciones donde trabajaba siempre lo traía en chinga con las entregas, los aduanales, las rutas, los clientes. Además, yo estaba en lo mío, entre el trabajo remoto, las clases de pilates y la casa. Vivíamos en San Pedro Garza García, en Nuevo León, en un departamento en la Colonia del Valle. Nada lujoso, pero cómodo. La primera vez que sentí ese hueco en el estómago fue un martes cualquiera.
Llegué antes de lo normal porque se suspendió la clase que daba en línea y cuando entré al departamento escuché voces, bajitas, como murmurando. Me acerqué despacio, quitándome los tenis, y me asomé por el pasillo. La puerta del estudio estaba entrecerrada. Era su lugar favorito, donde tenía su escritorio, sus cosas de oficina, una cafetera vieja y hasta una bocinita para oír música clásica. Me acerqué, y entonces escuché claramente una frase que nunca, jamás, pensé que saldría de su boca. La vieja ya sospecha. Me preguntó por el dinero que entró la semana pasada. No es tonta, cabrón. Si no se calma, vamos a tener que hacer algo. Me congelé. Mi cuerpo dejó de responder. Por un segundo pensé que estaba alucinando, pero luego escuché la respuesta de una voz que no reconocí. Tú nomás dime, Rorro. La neta, si ya sabe, ya no hay marcha atrás. Y él respondió, déjame ver si puedo distraerla. Pero si se mete más, ni modo, que parezca accidente. No recuerdo cómo salí. Creo que inventé que había ido al Oxxo o algo. Entré fingiendo normalidad. Él me saludó con su beso de siempre, como si no acabara de ponerme una sentencia de muerte. Esa noche no pude dormir. En lugar de eso, repasé todo. Las transferencias raras, los viajes express a Culiacán que según eran solo reuniones, los relojes nuevos que nunca me dijo cómo había pagado. Me acordé de una vez que vi una caja de puros carísima en el cajón de su escritorio y él dijo que se la regalaron en la oficina. Lo más pendejo es que yo le creí, porque yo confiaba. A partir de ahí, todo cambió. Empecé a fingir, a actuar como si no supiera nada, pero cada gesto, cada palabra, cada mirada de él me parecía una amenaza disfrazada. Yo ya no dormía bien, comía poco. Me ponía nerviosa cuando él salía y más cuando se quedaba. Una noche me armé de valor. Revisé su celular mientras dormía. Lo desbloqueé con su cara, aprovechando que dormía como piedra con las pastillas. Y ahí estaba todo. Mensajes con nombres falsos. El leak, Estética Zona Sur, Peluquería Doña Leti. Pero el contenido era claro. Coordenadas, nombres, placas, fotografías de personas con notas tipo: este ya pagó, pero si vuelve a fallar se lo cargan. Vi un mensaje con una foto mía, mi foto, y abajo solo decía: es lista, se adelanta, pilas. Esa noche escapé. No pensé en qué ropa llevar ni en el maquillaje. Agarré mi cartera, mis papeles, unas mudas de ropa y me fui. No encendí el coche, pedí un Didi. Me fui directo al departamento de mi prima, en Escobedo. Ni siquiera sabía qué decirle, solo le pedí asilo. Ella sabía que algo estaba mal, pero no preguntó. Dormí esa noche en el piso de su sala con una cobija vieja. Dormí como no había dormido en semanas. A la mañana siguiente le conté todo. Lo del celular, lo de la conversación, lo del miedo. Ella se quedó callada un rato, luego me dijo: no te puedes quedar aquí, Jules. Si ese cabrón ya dio tu foto, estás en peligro, muy en peligro. Lo siguiente fue un torbellino. Me fui a casa de otra amiga en Santa Catarina, de ahí a una conocida en García. Cambiaba de lugar cada 3 días. Usaba efectivo, nada de tarjetas. Apagué mi celular y compré uno nuevo con chip distinto. Ni siquiera usaba redes. Me convertí en un fantasma. Pero eso no fue suficiente. Una noche, después de más de 2 semanas escondida, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté y una voz me dijo: ¿qué onda, Julia? ¿Tanto miedo me tienes? Era él, Rodrigo. Mi corazón casi se detiene. No sabía que me espiabas. Mira nada más, te salió lo entrona. No respondí, ni una palabra. La voz siguió: no más para que sepas, si te entregas, todo se arregla. Nadie tiene que salir lastimado. Colgó. Esa noche supe que ya no era tiempo de correr. Era tiempo de actuar. Al día siguiente me presenté en la Fiscalía General del Estado. Les conté todo. Desde la llamada hasta los mensajes, los movimientos extraños, la foto, todo. Al principio no me creyeron. Me hicieron repetir la historia 3 veces. Luego uno de los agentes me dijo algo que me dejó sin palabras.
Tu esposo está vinculado a una carpeta abierta desde hace 2 años. Lavado de dinero, vínculos con el cártel del noreste, triangulación con empresas fantasma. Y luego vino el golpe final. Pero no podemos hacer nada, señora, no sin pruebas contundentes, no sin correr riesgo de filtrar esto y que terminen peor las cosas. Quise gritar, romper cosas. ¿Qué se supone que hiciera? ¿Esperar a que me mataran? Lo único que ofrecieron fue trasladarme al programa de testigos protegidos. Me dieron otro nombre, otro CURP. Me reubicaron en un municipio de Oaxaca que jamás había pisado, un pueblo pequeño donde nadie me conocía. Allí me convertí en Carolina Díaz, instructora de yoga. He vivido así durante 1 año y medio. Me acostumbré al silencio, a no confiar en nadie, a revisar 3 veces si alguien me sigue, a usar lentes oscuros, gorras, ropa neutra, a tener escondida una pistola debajo de la cama. Pensé que todo había quedado atrás, que Rodrigo me había dado por muerta o desaparecida. Pero hace 2 días, en la tiendita del pueblo, vi un coche estacionado con placas de Nuevo León, una Suburban negra con vidrios polarizados, justo como la que tenía uno de sus contactos, el tal Gordo que vi en los mensajes. El auto no entró al pueblo, solo se estacionó frente a la carretera con el motor encendido durante 1 hora. Luego se fue. Hoy escribo esto desde la terminal de autobuses. Me voy más al sur, más escondida, porque todavía estoy viva, pero ya no sé por cuánto tiempo, y porque no tengo duda de que Rodrigo sí cumplió su palabra. Si se mete más, que parezca accidente. Cuando acepté aquel viaje hacia el norte, no pensé que fuera a cambiar mi vida de la forma en que lo hizo. Había trabajado los últimos 6 años como operador de tráiler, haciendo rutas largas desde la Ciudad de México hasta Tijuana, Juárez, Monterrey, lo que fuera. Lo mío era el volante, y como decimos entre colegas, carretera es vida, pero también es peligro. Me llamo Rodrigo, y esta historia comienza una madrugada en San Luis Potosí. Había salido de una pensión en el kilómetro 32 de la autopista federal, cerca de Villa de Arriaga. Me tocaba llevar un cargamento de productos de ferretería hacia Chihuahua. La empresa tenía buen historial, nunca me habían hecho mover nada raro. El jefe de patio me entregó la orden y me dijo algo que, en ese momento, no entendí del todo. En cuanto cargues, no te pares en ningún lado hasta llegar al retén de Chihuahua, ¿sí? No salgas del GPS. ¿Hay bronca en el camino? Nada que te deba preocupar, si haces caso. Cargué, firmé y arranqué. Conforme avanzaba, noté que el GPS tenía una ruta distinta a la usual. No iba por Matehuala ni Saltillo, sino que cortaba hacia Zacatecas y luego se metía por carreteras estatales rumbo a Camargo. Me pareció raro, pero el GPS venía precargado por la empresa. Suponía que era por evitar retenes o bloqueos. Nada nuevo. A veces hay cuotas no oficiales por ciertas rutas y las empresas hacen lo posible por evitar fricciones. Iban a ser más de 1000 kilómetros, pero lo mío no era correr. Me gustaba viajar solo, con música norteña bajita, café frío y tabaco. Nada más. Pero por ahí de las 5 de la tarde, todo se torció. Venía por una carretera secundaria cerca de Concepción del Oro, Zacatecas, cuando vi una camioneta negra atravesada en el camino. Eran como 6 hombres armados. No llevaban uniforme, pero portaban rifles automáticos, chalecos tácticos y radios. No tuve opción de escapar. En segundos me rodearon. Me bajaron a gritos, me tiraron al piso, me quitaron el celular, mi cartera, todo. Me esposaron con cinchos de plástico y me subieron a la caja de su camioneta. No me preguntaron nada. Solo uno, el que parecía el líder, me dijo: «Tranquilo, compa, no te va a pasar nada, si cooperas». Me tuvieron los primeros 2 días en una casa abandonada en medio de la nada. No supe si era Zacatecas o Durango. Era un cuarto con una colchoneta sucia, un balde para hacer mis necesidades y un foco que apenas alumbraba. Me daban de comer una vez al día, casi siempre frijoles fríos y tortillas duras. Al tercero, me llevaron los ojos vendados a otro lugar.
Pude escuchar aves, viento y pasos en tierra. Me desamarraron solo cuando me metieron a una especie de contenedor de metal. Olía a gasóleo, sudor viejo y miedo. Allí me dieron un celular y me dijeron que grabara un video. Diles que estás bien, que estás con gente que te está cuidando, que no tienes permitido decir dónde estás ni con quién, solo eso. Y luego nada, cabrón, grábalo. Lo hice. Me temblaban las manos. Miré directo a la cámara, tragué saliva y dije: hola familia, estoy bien. No puedo decir dónde estoy ni con quién, pero estoy con gente que me está cuidando. No se preocupen por mí, sigan con lo suyo. Pronto estaré de regreso. Primero Dios, me temblaba la voz al final. Intenté parecer sereno, pero sabía que mis hijos, Mateo y Regina, sabrían que algo no andaba bien. Mi esposa, Erika, también. Me conocen. Uno de los hombres tomó el celular y se fue. Pasaron semanas. Perdí la cuenta exacta, pero calculo que estuve al menos un mes encerrado en ese contenedor. Nunca vi rostros. Siempre con pasamontañas, siempre con guantes. Me hablaban por apodos: el chofer, el dormido, el callado. Un día me hicieron grabar otro mensaje, pero ahora no era para mi familia, era para otro conductor. Dile que siga la misma ruta, que no se salga, que si se detiene le va a pasar lo mismo que a ti. Pero dile suave, como si nada. Haz que confíe. Lo hice, porque no tenía opción. Después de ese segundo video, comenzaron los rumores entre los mismos hombres. A veces hablaban de levantones, de gente que se pasaba de lista. Entendí que yo no era el único. Había otros como yo, choferes usados como peones para rutas, para intimidar, para sembrar miedo. Nunca me golpearon, pero el daño fue otro. El encierro, la incertidumbre, el saber que alguien más estaba usando mi voz para meter miedo a otros. Eso te rompe más que los golpes. Una noche, mientras dormía sobre el suelo helado del contenedor, escuché pasos distintos, más pesados, luego una voz diferente, más joven. ¿Es él? Sí, el del video. ¿Cuánto tiempo lleva? Casi 40 días. Ya no sirve. Esas palabras me helaron. ¿Qué van a hacerme? Te vas, respondió el joven. Hoy te vas. No te digo cómo ni cuándo, pero vas a salir. Fue todo. Me soltaron una madrugada cerca de Gómez Palacio, Durango. Me dejaron en un camino de terracería, sin zapatos, sin teléfono, con solo una chamarra vieja. Caminé durante horas hasta que encontré una gasolinera. Desde ahí llamé por cobrar. La voz de Erika al contestar fue lo que me devolvió a la vida. No hubo preguntas, solo llanto. Ella y mis hijos ya habían visto el video. Me habían dado por muerto. Llegué a casa 2 días después. No he vuelto a manejar tráiler. No puedo. Ni siquiera puedo pasar cerca de una carretera sin que el estómago se me revuelva. He intentado rehacer mi vida. Trabajo ahora en una bodega de materiales en Tláhuac. Gano poco, pero duermo bajo un techo seguro. A veces me despierto gritando, otras veces solo lloro en silencio. No sé quién me grabó. No sé si mis videos siguen circulando entre los operadores. Pero hay algo que sí sé, y por eso decidí contar esto, aunque sea por escrito. Si algún día te llega un video con alguien diciendo que está bien, que no puede decir dónde está, no le creas del todo. Yo también lo dije, y no era verdad.